¿Qué tal si charlamos un poquito acerca de la nomenclatura y directrices de la norma ACI? Es una norma americana, pero que rige el comportamiento de las construcciones de hormigón armado de toda Latinoamérica, porque quieras o no, si bien los países tienen sus propias normativas, muchos han extraído bastante del código ACI para conformar sus propias normativas. De hecho, cuando yo enseño la materia de hormigón armado en la universidad donde trabajo, generalmente enseño la normativa ACI en vez de utilizar la normativa de mi país. Esto debido a que la norma ACI tiene mucha más bibliografía que complementa a la norma, tiene muchas más revisiones, tiene más actualizaciones y viene siendo muy similar a la norma de mi país, la norma boliviana, que salvo ligeras diferencias, se parecen mucho. Además, como este canal es de alcance a toda Latinoamérica, que mejor que enseñar la normativa madre a partir de la cual se derivan las normativas de nuestros respectivos países. Lo que pretendo explicar acá no es nada muy complejo, de hecho es nomenclatura que utiliza la norma ACI, pero si nosotros no conocemos el inglés, muchas veces nos vamos a perder en letras que no representan nada para nosotros. Vamos a entender cuándo se utilizan letras mayúsculas, minúsculas, griegas, cuándo utilizamos qué unidades, etc. Entonces, para eso necesito, obviamente, mi pizarrita. No olviden que todos los videos que elaboro tienen un enlace en tablas de contenido ordenadas dentro de mi página web. Si por ejemplo me voy al enlace de construcción, existe en este enlace una tabla de contenido donde todos los enlaces que tienen un icono de YouTube corresponden a artículos que contienen un video del tema seleccionado, generalmente al final del artículo. Cuando ustedes estén estudiando la materia de hormigón armado, se van a dar cuenta de que al estudiar la teoría, de manera muy agresiva les llegan una cantidad muy grande de variables. Estas variables tienen ciertos patrones de conducta, si quieren, que si nosotros no sabemos identificar, va a ser mucho más difícil que las reconozcamos y que sepamos cuándo se utilicen. Entonces, para eso vamos a nosotros ir repasando estos patrones de conducta que los acabo de llamar. ACI quiere decir American Concrete Institute, ¿no? Instituto de Concreto Americano, digamos, o de Estados Unidos. El 318, bueno, es el número de la normativa que generalmente está seguido de un numerito acá a la derecha. El número que sigue a este 318 es el año de la publicación. Existe la normativa del 318-99 de 1999. Luego está la del 2002, si mal no recuerdo, la del 2005. Luego está la del 2008, luego está la del 2014 y luego está la del 2019, que es la que utilizamos ahora. Entonces, lo que vamos a ver, seguramente lo que van a ver ustedes más frecuentemente es la 318-19, que es la última normativa que tenemos a la mano. Ahora bien, cuando nosotros estudiemos variables, lo primero que ustedes van a ver probablemente sean cuantías. Vamos a hablar de áreas, ¿sí? Las áreas, como en cualquier otra rama de la ingeniería, se las denota mediante una A, generalmente mayúscula. Cuando nosotros vayamos a estudiar áreas en concreto, vamos a tener diferentes tipos de áreas. Vamos a tener el área del concreto, el área de acero, el área transversal, o sea, el área de acero transversal, área de acero longitudinal, etc. A grandes rasgos, cuando nosotros tengamos un A sub C, este sub C denota concrete, que quiere decir concreto. Cuando nosotros querramos estudiar las áreas de acero, vamos a ver denotadas estas áreas mediante A sub S, donde S, este S de acá, representa, obviamente, steel, que quiere decir acero. Hasta ahí todo facilito. Ahora, nos vamos a ir dando cuenta que la norma ACI, cuando utiliza elementos a compresión, generalmente todas las variables relacionadas con esa compresión llevan un apóstrofe encima. Por ejemplo, en una viga que tiene los aceros superiores a compresión, nosotros denotamos a la sección transversal de ese acero por AS'. Este prima de acá denota compresión. Ahora me voy a hacer un pequeño campito hacia la derecha de nuestra gráfica, de nuestra pizarra, para explicarles un poquito qué representan estas tres variables y además complementar con una siguiente variable. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una sección transversal de una viga, esta viga en general va a trabajar con la panza inferior, digamos, traccionada y con toda la franja superior comprimida. Generalmente entonces vamos a tener nosotros en esta viga acero superior de compresión y acero de tracción acá abajo. Noten que el acero inferior lo denotamos acá por A sub S, el acero de compresión AS' y esta sección de concreto A sub C se refiere al concreto efectivo en la sección transversal, o sea, se refiere a la zona pintada
con este naranjita. ¿Por qué me detengo tanto en explicarles este A sub c? Porque ustedes van a notar que en ciertas partes de la normativa existe otra variable que se refiere al área del concreto, que es un A sub g. Esta g representa gross, que para los que saben inglés se dan cuenta de que gross quiere decir bruta. Y la sección bruta de concreto generalmente se refiere a la sección sin tomar en cuenta el espacio ocupado por los aceros. O sea que para la sección bruta de acero o de concreto, perdón, yo debo tomar el área como si no existiera acero adentro. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que las variables tienen el subíndice en función a una explicación lógica que obviamente siempre va a estar en inglés. Incluso si nosotros tomamos la norma ACI en español, este A sub g no cambia de nombre, se mantiene como A sub g. De ahí la importancia de ir conociendo algunos nombres en inglés. Ahora hablemos un poquito de las fuerzas. Cada que la norma ACI intente representar una fuerza mediante una variable, va a utilizar letras mayúsculas, P sub U, M sub U, T sub U, por ejemplo, o B sub U. En el entendido de que las letras mayúsculas representan fuerzas y este U representa solicitaciones. Cada que estemos nosotros ante una letra mayúscula con un subíndice U, estamos hablando de cargas que llegan a un elemento, cargas o solicitaciones. Asimismo, cuando nosotros hablamos de fuerzas resistentes, la normativa ACI utiliza un subíndice N, P sub N, M sub N, T sub N y B sub N, en el entendido de que N es nominal, refiriéndose con nominal a que son las resistencias nominales o máximas que puede resistir la estructura o el elemento estructural sin ser aplicados factores de seguridad todavía. Entonces estos de acá son resistencias, y al hablar de solicitaciones y resistencias estamos hablando de fuerzas. La norma ACI puede trabajar en diferentes unidades, pero generalmente está publicado en unidades inglesas o en unidades internacionales. Si estamos trabajando en unidades internacionales, que generalmente es en lo que nosotros trabajamos, la norma ACI va a trabajar en newtons, tanto para las solicitaciones como para las fuerzas resistentes, o en el caso de los momentos, newtons, y en milímetros. ¿Okay? Ahora, hay muchas fórmulas en la norma ACI que trabajan muy bien en estas unidades, que también pueden trabajar en muchas otras unidades. Las fórmulas son fórmulas que trabajan en general en cualquier unidad. Sin embargo, existen algunas fórmulas que son empíricas. Si bien la norma ACI nos pide trabajar, por ejemplo, en newtons y en milímetros, la mayoría de las fórmulas pueden trabajar en cualquier unidad, excepto cuando estemos hablando, por ejemplo, de aceros mínimos, o cuando nosotros tengamos alguna fórmula que lleve dentro de sí un raíz de FC'. En especial, estas fórmulas de acá son empíricas y necesitan que trabajemos en las unidades que nos pide la norma ACI. Así que cada vez que ustedes vean una fórmula con raíz de FC', levanten las orejas y dense cuenta de que tienen que trabajar en las unidades que les pide la norma ACI en la cual ha sido impresa esta versión. Cuando la norma ACI esté hablando de esfuerzos, va a utilizar siempre letras minúsculas. Es por eso que cuando nosotros hablamos de la resistencia del concreto, se menciona el FC'. F denota esfuerzo, por estar en minúscula, C denota concrete y el apóstrofe denota compresión. Entonces acá estamos ante la resistencia característica del concreto, que generalmente van a ser 20 megapascales, o si estamos en las unidades que nos indica la norma ACI, vamos a utilizar 20 newtons por milímetro cuadrado. Noten que un megapascal es lo mismo que un newton por milímetro cuadrado. Si por ejemplo nosotros estamos ante la resistencia del acero, esfuerzo resistente del acero, o la solicitación que lleva un acero, esto es F sub S, nuevamente minúscula, y el S que representa steel o acero, ¿no? Entonces estamos ante un esfuerzo de acero. Si nosotros tenemos un Fs', ¿esto qué denota? Esfuerzo del acero a compresión. ¿De acuerdo? Ahora, existe, por ejemplo, el esfuerzo a fluencia del acero. Este es un F sub Y. Este acero puede estar a tracción o a compresión. Se lo denota de manera genérica, obviamente sin el apóstrofe, en el entendido de que la mayoría de las veces el acero va a estar trabajando a tracción. Y este FY denota acero a fluencia, esfuerzo de acero a la fluencia. Todos estos van a estar en unidades de megapascales o en newton por milímetro cuadrado. Ahora, este Y quiere decir yield en inglés, así.
Y yield quiere decir, obviamente, fluencia. Es por eso que nosotros llevamos Y como subíndice de los esfuerzos a fluencia del acero. De la misma manera, cuando nosotros hablemos de esfuerzos resistentes de algunos materiales, por ejemplo, esfuerzo resistente a cortante del concreto, este es B minúscula sub C. Si tenemos el esfuerzo resistente del acero, va a ser B minúscula sub S. Y si nosotros estamos buscando el esfuerzo resistente de la combinación de estos dos, vamos a tener un B sub N. Y ya sabemos que el N denota nominal. O sea, acá estamos hablando no de una fuerza solicitante, sino de un esfuerzo resistente. El patrón se va repitiendo a lo largo de toda la normativa para que ustedes se vayan dando cuenta de dónde estamos. Finalmente, cuando la normativa utiliza letras griegas, generalmente estas letras griegas son adimensionales y son factores de reducción o de amplificación que afectan a las otras variables. Por ejemplo, si nosotros utilizamos phi, este phi es un factor adimensional que va a cambiar en función de la solicitación que nosotros estemos con la cual estemos trabajando. Este phi va a tomar valores de 0.90 para flexión, 0.65 para compresión, 0.75 para cortante, por ejemplo. Y este phi generalmente afecta a las resistencias nominales o a las resistencias máximas de un elemento que estemos estudiando. Si estamos estudiando, por ejemplo, una columna, su resistencia a compresión nominal va a ser P sub N, N nominal, la resistencia máxima. Y luego nosotros, para encontrar la resistencia de diseño, le aplicamos un phi, que va a ser 0.65 para el caso de columnas. Lo mismo sucede con la resistencia a flexión de un elemento o con la resistencia a cortante de un elemento o torsión de un elemento. Entonces, las letras griegas generalmente son adimensionales. Otro ejemplo es la deformación unitaria que tiene el acero. Para eso nosotros tenemos un epsilon sub t, que bueno, es la deformación unitaria que lleva el acero, y como sabemos, cualquier deformación unitaria se refiere a la deformación del elemento dividido entre su longitud, y acá estamos en una división de longitud sobre longitud y esto es adimensional. Lo mismo con la deformación unitaria del concreto, todas letras griegas. También nosotros tenemos un beta 1 que lo que hace es convertir el diagrama parabólico de esfuerzos de concreto de una viga a un diagrama rectangular equivalente. Tenemos acá la sección transversal y este diagrama equivalente de concreto es mucho más fácil de trabajar matemáticamente que el parabólico, y para eso nosotros utilizamos el beta 1. Por otro lado, nosotros también utilizamos las letras griegas muy comúnmente para denotar cuantía. Noten que la cuantía se denota por la división entre la sección de acero entre la sección de concreto. Y acá nosotros nuevamente tenemos milímetros al cuadrado divididos entre milímetros al cuadrado. Y acá nosotros estamos ante un factor adimensional. Otro caso, cuantía a compresión de una sección. Es lo mismo. El acero a compresión dividido entre la sección de concreto. Y el apóstrofe, como siempre, denota compresión. Entendiendo entonces todos estos patrones, es mucho más bonito y mucho más fácil leer la norma ACI o cualquiera de las normativas de sus países que seguramente siguen normativas o directrices similares. Espero que el video les haya servido un poquitito y pues si fue así, no me viene mal un pulgar arriba. Nos vemos como siempre en la siguiente. Adiós a todos.